Vamos a ver a continuación el comportamiento de los gases ideales frente a transformaciones. Vamos a analizar inicialmente un gas encerrado en un cilindro, y en este cilindro, la tapa de este cilindro puede desplazarse libremente y se mantiene en una posición en función de un peso, un contrapeso que lo mantiene. Boyle en 1662 determinó que había una relación que si le aumentaba el peso, por lo tanto la presión en el extremo de este recipiente, en la tapa de este recipiente, iba a conseguir una reducción del volumen. Si las paredes del recipiente son lo suficientemente delgadas para que se produzca un intercambio calórico por el medio, al final de esta transformación la temperatura del gas será exactamente la misma que la inicial. Boyle determinó entonces que había una relación de tipo inversa entre la presión y el volumen. Es decir, a mayor presión dada por el peso, el volumen se reducía. Esto matemáticamente lo podemos escribir P por V igual a constante, y se grafica en un diagrama de Clapeyron con una transformación de tipo hiperbólica. Luego, en el orden del año 1800, Charles y Gay-Lussac determinaron la relación para los gases entre el volumen y la temperatura. Ahora tenemos el gas encerrado en un cilindro, la tapa o pistón del cilindro mantenida en una determinada posición por un contrapeso, y lo que vamos a hacer es aportarle energía. Al aportarle energía a este gas, lo que vamos a hacer es que la tapa cambie de posición, la tapa se levante. La presión no va a cambiar, dado que la presión está dada por el peso que está encima de la tapa. De modo tal entonces que Charles y Gay-Lussac determinaron que había una relación de proporcionalidad entre el volumen y la temperatura. A mayor temperatura, mayor volumen. Esto válido, esta relación así como está escrita, siempre y cuando la temperatura esté expresada en grados Kelvin. Luego, un análisis similar hicieron para ver la relación entre el volumen y la temperatura. Colocaron un gas en un balón de volumen constante conectado a un manómetro, inicialmente en un baño de hielo. Luego, este mismo baño lo empezaron a calentar hasta conseguir que el agua comenzara a hervir, de modo tal que la temperatura del gas, que está en equilibrio, aumentara. Así vieron que la presión indicada por el manómetro aumentaba, y vieron que también había una relación de proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión; a menor temperatura, menor presión. Por último, lo que vamos a ver ahora es qué es lo que sucede cuando se produce una transformación, por ejemplo, del punto 2 al punto 4. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros sabemos que, por tratarse de un gas ideal, la relación que existe es del tipo P por V igual a N por R por T. En el punto 2 es la presión en el punto 2 por el volumen en el punto 2 igual a N por R por T2. Y en el punto 4 será presión 4 por volumen 4 igual a N por R por T4. Si se trata exactamente del mismo gas al que solo lo he transformado del punto 2 al punto 4 por una reducción de volumen, lo que vemos es que la presión 2 y la presión 4 es exactamente la misma. ¿Sí? Aquí vemos que una transformación de 2 a 4 es una transformación isobárica, así que la presión es la misma. El volumen, en cambio, se ha reducido. El volumen en 2 es mayor que el volumen en 4. Dado que es el mismo gas, el número de moles es el mismo, la constante de los gases es la misma, de modo tal que si se redujo el volumen, la temperatura en esta transformación isobárica se ha reducido. Algo similar podemos analizar en el punto para la transformación de 2 a 3. De 2 a 3, ¿qué es lo que tenemos? De 2 a 3 tenemos exactamente el mismo volumen,
el mismo número de moles, la misma constante de los gases, y lo que ha pasado es que la presión en 2 es mayor que en 3. Se redujo la presión. Y por lo tanto, cuando se reduce la presión al ir de 2 a 3, la temperatura también se tiene que haber reducido. Por lo tanto, para una transformación isocórica de 2 a 3, lo que tendré es que sacarle una cantidad de energía, extraerle calor. Por último, solo para recordar algunos conceptos, en todo momento en el diagrama de Clapeyron existe una relación entre cualquier par de puntos, la presión en el punto 1 por el volumen en el punto 1 sobre la temperatura en el punto 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2, y en cualquier punto en particular la presión, el volumen y la temperatura están relacionados con esto, P por B igual a N por R por T. Si tengo un mol, para recordar cosas que ya han visto antes, si tengo un mol a 0 grados Celsius o 273 Kelvin y a una presión de una atmósfera, ese gas ocupará un volumen de 22,4 litros, que lo podría calcular utilizando esta relación P por B igual a N por R por T. Por último, para ir cerrando, cuando yo tengo una ecuación química como la presente, yo la puedo expresar en moles, la puedo expresar en gramos y también la puedo expresar en volúmenes. Solo que para expresar en volúmenes solamente puedo hablar de volumen y puedo aplicar esta relación de 22,4 litros cuando lo que tengo en juego son gases. Entonces, 22,4 litros, aplico P por B igual a N por R por T porque estoy considerando un gas ideal. Ahora, estos 12 gramos de carbono, el carbono es un sólido. Y entonces, cuando yo tengo un sólido o un líquido, si quiero saber el volumen que ocupo, lo que tendré que conocer es la densidad de ese sólido o de ese líquido. Bien, con esto entonces terminamos este pequeño recordatorio y análisis sobre transformaciones y el diagrama de Clapeyron.